Capítulo 2. Avanzar. Catelyn. Habían pasado 3 semanas desde que Catelyn supo la verdad, y el maestre Luwin acababa de entregar un cuervo desde Puerto Blanco. El pergamino le informaba del fin de la rebelión Greyjoy y del inminente regreso de su esposo, con un niño Greyjoy como rehén, a la luna. Como la mayoría de los señores y damas de las tierras de los ríos, Catelyn guardaba amargos recuerdos de Arryn el Negro y los Hijos del Hierro. La idea de tener un niño como rehén le resultaba desagradable, y la posible ejecución de un niño así por los pecados de su padre, aborrecible. Sin embargo, tan solo unas semanas antes, habría odiado al niño nada más verlo. Ahora, la experiencia le había enseñado que los niños se moldean más por su crianza que por las circunstancias de su nacimiento. Las semanas transcurridas desde su descubrimiento habían sido duras. Jaehaerys, o Jon, como aún lo llamaba, incapaz de usar su verdadero nombre, desconfiaba de sus repentinos esfuerzos por tratarlo mejor. Parecía convencido de que algo siniestro se tramaba. Peor aún, se había visto obligada a encargarse de la mayor parte del cuidado de los niños tras un incidente que la conmocionó profundamente. Una tarde, al ir a recoger a los niños de sus clases, encontró a la secta Morgane amenazando a Jon con un bastón, exigiéndole que admitiera haber usado brujería bastarda para hacerle cambiar de opinión sobre él. Catelyn confinó inmediatamente a la secta en sus aposentos, a la espera del juicio de su señor esposo. Casi todos los días, la vieja Tata la ayudaba con las tareas del hogar, pero otros problemas persistían. Jon, en particular, había estado teniendo rabietas desde que Catelyn empezó a animar a Jon y a prestarle atención. Su vínculo, antes tan estrecho, se había deteriorado. Jon se volvía melancólico y retraído, mientras que Robb intentaba imponer su dominio sobre Jon y los sirvientes. Arya, sensible a la tensión entre sus hermanos y su madre, se había vuelto irritable, y Catelyn finalmente tuvo que contratar a una nodriza porque, además de todo lo demás, no soportaba las noches sin dormir. Solo Sansa parecía realmente contenta con los cambios. A menudo se podía encontrar a la pequeña de 3 años en el jardín de cristal, recogiendo rosas de invierno para Jon, deleitándose en regalárselas. Catelyn sabía que todos necesitaban tiempo para encontrar un nuevo equilibrio, pero la perspectiva de tener otro hijo, un niño probablemente traumatizado por la separación de todo lo que conocía, parecía que sin duda empeoraría la situación. Al menos Ned pronto volvería a casa para explicarse y ayudarla a afrontar las consecuencias de todo. Tras encontrar a Jon en las criptas y consolarlo, lo primero que Catelyn hizo fue trasladarlo a una nueva habitación. La vergüenza la quemaba mientras lo ayudaba a empacar sus pertenencias en la pequeña y fría habitación de los aposentos de servicio, trasladándolo a una habitación adecuada junto a sus otros hijos en el ala familiar. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en lo solo que debió sentirse durante todos esos años, en lo asustado que debió estar por las noches, sin nadie que lo cuidara. Cuando les preguntó a los sirvientes al respecto, le contaron que Lord Stark bajaba todas las noches, después de hacer sus rondas con los guardias, para ver cómo estaba Jon y ayudarlo a acostarse cuando era más pequeño. Los sirvientes cuyas habitaciones estaban cerca habían sido asignados para velar por él por la noche. La revelación la llenó de una mezcla de culpa y admiración. Su esposo había intentado brindarle a Jon todos los cuidados posibles, aunque no fueran suficientes. El mayor desafío había sido convencer a Jon de que dejara el huevo de dragón en su nueva habitación. El chico estaba convencido de que todo era una estratagema para quitárselo. Tuvo que persuadirlo con delicadeza. Ella le explicó lo preciosa y frágil que era la piedra bonita y lo peligroso que sería llevarla a todas partes. Insistió en que podría ser robada o rota si se caía sosteniéndola. En realidad, sus preocupaciones eran más prácticas y políticas. No podía arriesgarse a que alguien viera al supuesto bastardo de su marido portando un símbolo claro de la casa Targaryen. No le había contado a Jon sobre la verdadera naturaleza del huevo, pero la forma en que lo hablaba la inquietó. Al principio, asumió que se había convertido en piedra, como se decía que ocurría con todos los huevos de dragón. Los dragones eran reliquias de una era pasada, extintos durante generaciones. Sin embargo, la forma en que Jon describió las necesidades y deseos del huevo, y lo seguro que lo hacía sentir, la hizo cuestionar esa suposición. Había insistido en esconder el huevo en la chimenea, con el fuego encendido constantemente, si no podía llevárselo consigo. Catelyn rezaba para no despertarse una mañana y encontrarse con una cría de dragón. 2 semanas después de recibir el cuervo que le informaba del regreso de su esposo, Catelyn por fin sintió que podía respirar con más tranquilidad.
Jon había empezado a abrirse, y una confianza incipiente se estaba gestando entre ellos. Rob también parecía haberse tranquilizado tras comprender que distanciarse de su hermano significaba perder a su compañero de juegos más fiel. Sin embargo, lo más difícil para Catelyn fueron las miradas inquisitivas que le lanzaba la familia de Invernalia. El cambio radical en su actitud hacia Jon no había pasado desapercibido. Había ocultado la verdad, devolviendo el cofre con los documentos incriminatorios a su lugar detrás de la tumba de Lyanna. Para justificar su cambio de opinión, había hablado con el maestre Luwin al alcance del oído de algunas sirvientas, explicándole lo profundamente que Jon había sentido la ausencia de su padre y cómo no soportaba negarle ni siquiera a un bastardo el consuelo de la familia. Los rumores habían propagado sus palabras rápidamente por la casa. Para su sorpresa, la frialdad con la que la habían tratado los sirvientes y los guardias comenzó a disiparse. El simple acto de mostrar amabilidad a Jon había mejorado notablemente su posición entre ellos, un silencioso reconocimiento de aprobación que la reconfortó de maneras inesperadas. Catelyn también se encontró pasando mucho menos tiempo con la secta Mordane. Aunque seguía visitando el Sept para rezar, las horas que habría pasado bordando o escuchando los sermones de la secta ahora las dedicaba a aprender sobre el norte de la mano de la vieja Tata. Los cuentos fantasiosos de la anciana la fascinaban, no solo por su contenido, sino por la fe que parecía albergar la vieja Tata. Más importante aún, los cuentos tejían un tapiz de cultura y tradiciones norteñas, proporcionando a Catelyn explicaciones sobre costumbres que antes había descartado por pintorescas o bárbaras. Finalmente, 3 semanas después de la llegada del cuervo, llegó la noticia de Wintertown de que el grupo de Lord Stark había sido avistado en el camino real. Catelyn reunió rápidamente a sus hijos en el patio, teniendo cuidado de presentar a Jon y Robb uno al lado del otro. Cuando el grupo entró al patio, notó la inmediata sorpresa de Ned al ver a Jon junto al resto de sus hermanos legítimos. Sus ojos se posaron en los de ella, y en un instante, notó el cambio en su expresión. Enderezó la espalda, cuadró los hombros y su mirada se tornó tormentosa mientras desmontaba y le entregaba las riendas a un mozo de cuadra. Ned, tras pasar una luna llena en el camino, Ned Stark por fin estaba en casa. La visión de los familiares muros grises de Invernalia alzándose en la distancia despertó en él una añoranza agridulce, pero su mente seguía cargada con el peso del viaje. Su furia contra Robert Baratheon no había disminuido. La decisión del rey de tomar a un niño como rehén, en lugar del hermano mayor superviviente al que había ejecutado, era un duro recordatorio del hombre en el que se había convertido su viejo amigo y hermano adoptivo. El descenso de Robert hacia la crueldad había sido gradual, pero innegable. Prostituirse era una cosa, pero la indiferencia por la vida de los niños era algo completamente distinto. Ned había esperado que la reacción de Robert ante los cuerpos destrozados de Aegon y Rhaenys al final de la rebelión se hubiera debido a las circunstancias y a las deudas contraídas con los Lannister por la toma de desembarco del rey. Pero ahora sabía que no era así. Robert había dicho cada palabra en serio al llamarlos engendros de dragón. El recuerdo de las palabras de su rey le heló la sangre tanto ahora como entonces. Miró a Theon Greyjoy, que cabalgaba a su lado. Los ojos enrojecidos del chico no habían menguado, y Ned lo había oído llorar hasta quedarse dormido todas las noches del viaje. Los moretones amarillentos de su mejilla estaban desapareciendo, pero aún evidenciaban la rabia de Robert. El moretón se había producido por un brutal revés después de que Theon, con tan solo 10 años, le rogara al rey que perdonara a su hermano Marón y le permitiera quedarse con su madre. Robert lo golpeó con tanta fuerza que lo dejó inconsciente. Si Ned no hubiera intervenido, el rey lo habría pateado hasta dejarlo ensangrentado allí mismo. En cambio, Robert le escupió, llamándolo maldito calamar inútil, antes de ordenarle a Ser Lympaine que le cortara la cabeza. No, pensó Ned con tristeza, Robert no era un rey honorable ni justo. Comprenderlo lo llenó de pavor, sobre todo al pensar en lo que haría Robert si alguna vez descubriera el secreto que Ned guardaba oculto en Invernalia. Al cruzar la puerta interior hacia el patio de Invernalia, los pensamientos de Ned se dispersaron. Su secreto yacía ante él, junto a su hijo y heredero. Catelyn, su esposa, posó una mano en el hombro de Jon. Ned la miró fijamente y vio algo inesperado en su mirada: conocimiento, comprensión y una ira latente que le oprimía el pecho con inquietud. Desmontando, entregó las riendas a un mozo de cuadra y caminó hacia su familia. «Bienvenido a casa, mi señor esposo», dijo Catelyn, con un gesto de cortesía. «Invernalia es suya. Espero que hayan viajado sin contratiempos». «Viajes sin contratiempos», respondió Ned con voz tranquila pero tensa.
Pero necesito un baño urgente. Después, me gustaría que me acompañaras a cenar en mi solarium. Sospecho que hay mucho que tenemos que discutir. Su mirada se posó en ella significativamente. Antes de que pudiera responder, Ned se volvió hacia los guardias que lo acompañaban y alzó la voz. Mientras tanto, les presento a Theon Greyjoy, heredero de las Islas del Hierro. Puede que esté aquí como rehén por la conducta de su padre, pero todos en esta fortaleza lo tratarán como mi protegido. Encárguenlo de las habitaciones de invitados. La mirada de Catelyn se desvió hacia el chico, apretando los labios al observar sus ojos enrojecidos, el moretón que se desvanecía y la expresión de derrota en su rostro. Era evidente que su aspecto le parecía lamentable, pero apretó aún más los labios con desagrado, como preparándose para la carga que su presencia supondría en una casa ya de por sí tensa. Como desee, mi señor. Iré a su solar en cuanto termine, anunció Catelyn con tono mesurado. Luego, volviéndose hacia Theon, añadió: venga, sígame, Lord Greyjoy. Haré que los sirvientes le preparen un baño también a usted. Lo miró rápidamente antes de acompañar a los niños hacia la vieja tata y salir del patio con Theon a cuestas. Una hora después, Ned estaba sentado en su escritorio en el solar, revisando la correspondencia, cuando su esposa entró sin avisar. Se movía con determinación, con expresión indescifrable. Llamó a un sirviente para que trajera la cena y la cerveza, y esperó en silencio mientras ella se acomodaba en la silla frente a él. Después de servirles, Ned observó la postura tensa de Catelyn, la rigidez de sus manos sobre los brazos de la silla. Esperó a que hablara, percibiendo la gravedad de lo que iba a decir. Antes de hablar, empezó Catelyn en voz baja pero firme: deberías alejar a cualquier sirviente o guardia que pudiera oírnos desde el otro lado de la puerta. Nunca sabemos hasta dónde pueden llegar las telarañas de la araña. Ned parpadeó, momentáneamente sorprendido por su petición y sus implicaciones. Pero la mirada en sus ojos, una intensidad aguda y calculadora que le recordaba la política cortesana sureña en la que se había criado, no dejaba lugar a discusión. Se levantó sin decir palabra, se dirigió a la puerta para despedir a los guardias y les ordenó que se apostaran al final del pasillo. Luego liberó a la criada que les había estado preparando la cena, dándole la noche libre. Cuando regresó a su asiento, encontró a Catelyn observándolo atentamente, con una mirada firme e inquebrantable. Sé quién es el verdadero linaje de Jon, dijo sin preámbulos, con palabras tan afiladas y deliberadas como una espada. Nada podría haber preparado a Ned para este momento. Esperaba defender su decisión de tratar al chico Greyjoy como un pupilo en lugar de un rehén, anticipando el conocido choque entre sus valores norteños y las creencias sureñas de su esposa. Tras ser criado en el valle, Ned había aprendido bien la estrategia de mantener sus creencias en secreto, adhiriéndose discretamente a sus principios para evitar tensiones innecesarias. Había aplicado ese mismo enfoque a su matrimonio. Al regresar de la rebelión con un bebé que reclamaba como su bastardo, se basó en su reputación de honor para protegerlo del escrutinio. El aspecto Stark de Jon era una protección adicional. Había considerado fugazmente contarle la verdad a Catelyn, pero el odio en sus ojos al ver al niño la había desestimado. Su crianza bajo la fe de los 7 y su devoción a sus rígidas doctrinas dejaban poco margen para aceptar semejante verdad. Peor aún, si le hubiera informado a Robert sobre el verdadero linaje de Jon, probablemente se habría salvado, dejándola a cargo de criar a Ron como heredero de Invernalia mientras Jon era ejecutado, y quizás también a Ned, si el afecto de Robert no hubiera sido suficiente para evitar que lo exiliaran al muro. Había sido injusto esperar que ella amara a Jon, pero él esperaba que con el tiempo le tomara cariño. Para fomentarlo, había hecho concesiones. Permitirle un pequeño clan, otorgarle mayor control sobre la educación de los niños e intentar fomentar un sentido de familia. Pero antes de partir para encargarse de los Greyjoy, vio que sus esfuerzos habían fracasado. Jon permaneció triste y callado, mientras sus otros hijos se moldeaban en una perspectiva demasiado sureña para su gusto. El peso de su revelación lo oprimía como cadenas de hierro, y solo cuando el silencio se hizo más denso se dio cuenta de que no había hablado. Sentía la garganta seca y la voz ronca al finalmente formular la pregunta. ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué encontraste exactamente? Los ojos de Catelyn ardían de frustración y un rastro de angustia. Sus palabras salieron rápidas, cargadas de ira y culpa. Descubrí que el hijo que presentaste al mundo, y a tu propia esposa, como tu bastardo es, en realidad, tu sobrino. El hijo de tu hermana. El legítimo príncipe Jaehaerys Targaryen. Según a quien le preguntes, el verdadero rey, dijo con tono cortante.
Robert solo reclamó el trono por la sangre Targaryen de su abuela después de la rebelión. Y ahora sé que la rebelión se basó en una mentira. Su voz se alzó, temblorosa de emoción. Descubrí que he estado maltratando a un niño inocente sin culpa suya, y que probablemente nunca habría parado. Estaba demasiado ciega para ver más allá de mis propios prejuicios, para verlo como lo que es. Un niño que merecía bondad. Y todo porque a mi señor esposo no le importó lo suficiente como para decirme la verdad. O, al menos, para evitar que tratara su sangre con tanta crueldad, si confiar en mí era demasiado pedir. Su voz se quebró en las últimas palabras, la ira en su tono casi se convirtió en un grito. Conmocionado por la acusación y abrumado por lo mucho que sabía, Ned se levantó de golpe, paseándose por la habitación con agitación. Al hablar, alzó la voz con una urgencia inconfundible. ¿Pero cómo, Catelyn? ¿Cómo descubriste la verdad? ¿Alguien más lo sabe? ¿Se lo contaste a alguien? Su tono se volvió casi suplicante. Si esto sale a la luz, Robert lo matará. Te lo ruego, Catelyn, si me tienes aunque sea un poco de cariño, por favor, déjame protegerlo. Catelyn permaneció sentada, con la voz firme a pesar de la tensión en la habitación. Nadie más lo sabe, Ned, dijo. Descubrí la verdad mientras buscaba al niño. Se había refugiado junto a la tumba de su madre. De alguna manera, encontró el huevo de dragón escondido allí, junto con los documentos que prueban su nacimiento. Le ha cogido mucho cariño. Por ahora, cree que es solo una piedra preciosa, pero, dudo, frunciendo el ceño con preocupación. Ned siente cosas al respecto. Como si el huevo no estuviera muerto, como si el dragón que lleva dentro pudiera comunicarse con él. Por ahora, lo he convencido de que lo guarde en su habitación. Ned dejó de caminar y se hundió pesadamente en su silla, con la cabeza entre las manos. La desesperación se dibujaba en su rostro, y cuando la miró de nuevo, su voz sonó áspera. ¿Qué voy a hacer, Kat? Murmuró, casi sin palabras. Se lo prometí. Le prometí a Lyanna que cuidaría y protegería a su hijo. Pero ¿cómo puedo hacerlo si descubre la verdad? Si alguien la descubre, si alguna vez intenta presentar una reclamación, en cualquier momento, será perseguido hasta el fin del mundo por los sabuesos de Roberto los perros de Tywin. La expresión de Catelyn se suavizó por un momento, con las emociones en conflicto reflejadas en su rostro. Pero se recompuso rápidamente, levantándose de su asiento con calma deliberada. Primero, necesitas saber todo lo que ha pasado desde que te fuiste, dijo con firmeza. Luego me contarás exactamente qué pasó en la Torre de la Alegría. Y después, planearemos nuestro próximo paso. Hizo una pausa, y su voz se enfrió con un sarcasmo mordaz. Aunque, a juzgar por tu declaración en el patio sobre el muchacho Greyjoy, parece que no te impresionan demasiado las decisiones del rey Robert. Ned cerró los ojos. El dolor de rememorar el pasado se reflejaba en la tensión que le marcaba el rostro. Por un instante, el silencio invadió la habitación. Pero luego abrió los ojos, se reafirmó en su determinación y asintió. Tomó la jarra de cerveza y sirvió generosamente en las tazas de ambos antes de pasarle una a su esposa por la mesa. Muy bien, dijo en voz baja. Empecemos.